Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Dolores Rangel, soy psicoterapeuta Gestalt ya de hace algunos años y la coordinadora general de Conciencia Gestalt Morelia. En este proyecto queremos invitarlos a que nos acompañen a nuestras cápsulas de Gestalt con conciencia que vamos a estarles haciendo llegar a través de nuestras redes para que juntos aprendamos mucho más acerca de la verdadera psicoterapia Gestalt. El día de hoy vamos a charlar un poco con el maestro Gerardo Magner, director de Conciencia Gestalt aquí en Morelia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar un poco de la Gestalt en general y de Platiquemos. la Gestalt en Morelia. Ujú. Tú eres una autoridad aquí en Morelia en términos de la psicoterapia Gestalt. Fuiste de los primeros psicólogos incluso que en las universidades de psicología aquí en Morelia comenzaste a dar clases. Entonces me gustaría que me contaras un poco primero en dónde te formaste como psicoterapeuta Gestalt y cómo es que comienza aquí en Morelia a partir de esta formación en Gestalt todo lo que corresponde al instituto, que ya hoy tiene 35 años en Morelia. Sí, son muchos años, porque cuando dices que yo soy de los primeros psicólogos en la Vasco de Quiroga específicamente, pues eso es de el 84, cuando Ujú. vengo a cubrir un maestro que dejó de dar una clase en el grupo. Yo todavía estaba estudiando el último año. El contador quería que yo me quedara, que ya no regresara. Y no, pues obviamente regresé a Morelia, a San Luis, donde estudié, y regresé en el 85 que terminé mi licenciatura. Yo me formé como terapeuta gestalt en San Luis Potosí. En aquel entonces se llamaba Centro Gestáltico de Desarrollo Humano, con mi maestro Carlos Zamora. Y después, pues ya empiezo a trabajar aquí en Morelia, estar en la Vasco de Quiroga. Luego entré a trabajar a la comunidad terapéutica, que en esos entonces todos eran psicoanalistas y yo era el único que hacía psicoterapia gestalt, Ujú. lo cual hacía que había cierto rechazo a lo que yo hacía, porque entonces Sí, pues me no imagino era... dos corrientes que se contraponen un poco, sobre todo en la perspectiva metodológica. Entonces, al ir escuchando un poco esta parte de tu historia, pues vamos dándonos cuenta que la Gestalt no es algo novedoso en el sentido de que esté como recién inventada. Es muy curioso con respecto a la Gestalt que quienes la critican siempre la experimentan como algo que está de moda o como algo que es ligero, sin una profundidad tanto metodológica como teórica, cuando en realidad pues nos damos cuenta que si solamente aquí en Morelia ya tiene 35 años, pues desde su creación en los años 50 con Fritz Perls, pues tenemos mucho más de historia y que esta se ha mantenido precisamente a todas estas contribuciones teóricas, metodológicas, que siguen vigentes. ¿No es así? Sí, de hecho, ahora cuando eh, algunos terapeutas hablan de la relevancia de la psicoterapia gestalt, mencionan que hay que estudiar la gestalt contemporánea, y cuando reviso qué están estudiando en la gestalt contemporánea famosa, pues es el libro de Peirce, Heffernan y Goodman, Uh que es -huh. el, como dice Carmen Vázquez, es nuestro libro fundacional, ¿no? Así es. Entonces eso de contemporáneo nada más es regresar a las bases, ¿no? Regresar al origen. Sí, así es. Y entonces poder estudiar ese libro nos da la información necesaria para entonces hacer uh, una buena terapia gestalt bajo los lineamientos de Peirce, Heffernan y Goodman. ¿Mm? Excelente. Que justamente creo que esta es parte de lo que de fondo vamos a hacer en este proyecto, en donde, bueno, tú vas a estar recibiendo invitados, todos expertos en la Gestalt, para tratar de apoyar a nuestros profesionales que quieren convertirse en psicoterapeutas gestálticos a entender verdaderamente lo que implica la Gestalt.
por alguna razón, a la hora que tiene tantas bondades, todo el mundo quiere hacer uso de ella y la desvirtuamos a veces los propios profesionales de la psicoterapia y de la psicoterapia gestalt en particular. Entonces, la gestalt, creo yo, sí tiene pues una seriedad que ha sido desconocida porque precisamente a la hora que lo vivimos desde un punto de vista, algunos, como muy ligero, desde sus bondades, como lo decía, creo que algo sucede que de pronto ni los propios profesionales se la toman como en serio, ¿no? Ujú. Es que como en los inicios, pues nace en contraposición al pensamiento psicoanalítico, donde Peirce se separa de Freud porque fue psicoanalista, se fue a Sudáfrica y cuando quiere en un congreso ver a Freud y presentarle su trabajo, Freud ni siquiera lo recibe, no es bien visto y desde ahí él decide junto con la esposa generar ya un modelo diferente. Que obviamente la crítica que se nos hace es que si también venimos del psicoanálisis, pues todo mundo viene de ahí. Es poder hacer la parte clínica, tendría que ver obviamente con el modelo psicoanalítico. Sí, que bueno, si atendemos ya ahorita que dices a la clínica, pues ahí vamos, espero tener muchos temas en este sentido, porque la Gestalt es altamente clínica y parte de todo esto que vamos a ir tratando de compartirles en estas Gestalts con conciencia es precisamente esto. La Gestalt como psicoterapia, a la hora que entra en un mundo mucho más teorizado con respecto a cómo las corrientes psicoterapéuticas son fundamentadas, creo que los propios psicoterapeutas gestálticos a veces no sabemos cómo defender esta postura, pero la psicoterapia gestalt, al apoyarse en el método fenomenológico, pues es altamente clínica. Y así, desde que Peirce manifiesta como método fenomenológico lo más importante en la gestalt, para construir estos cierres precisamente en la gestalt, creo que no lo hemos terminado de entender, ¿o sí? Pues es que tú decías de hace ratito que si vamos a tener como invitados a los expertos, a mí me gustaría decir más que serían a los estudiosos de la psicoterapia gestalt. Y cada estudioso, pues podemos ver aspectos diferentes de la misma, que esa es parte de la bondad y de la cualidad de la psicoterapia gestalt. Porque cuando hablas de los inicios en México, estudiamos hace muchos años solamente la escuela de Cleveland, ¿no? Y luego de Los Ángeles, California. de California, y propiamente tuvimos una experiencia práctica. No se teoriza mucho en esta escuela, porque la de Nueva York, que casi no conocemos nosotros en México ni en Latinoamérica, pues es la escuela donde se queda Laura Peirce e Isadore Fromm, que eran mucho más teóricos, mucho más académicos. Exacto. Peirce no lo era mucho. Yo, con la experiencia de los años, la ventaja que tengo es que hemos podido trabajar con Irving Polster, con Joseph Zinker, con Gary Yontef, con Jean-Marie Delacroix, con Jean-Marie Rubin, con Michael Vincent Miller, y que pues ellos me han dado, nos han dado como la posibilidad de tener más información de la experiencia viva de ellos, no nada más de los libros, ¿no? Y entonces, cuando estamos viendo las diferencias en las escuelas, por ejemplo, recuerdo bien cuando Polster me cuenta que cuando va a dar de un taller a Cleveland, que lo invitan, está muy contento y va y le dice a Peirce, voy a ir a dar un taller sobre terapia gestal a Cleveland. Y Peirce le dice, pues qué bueno, yo voy. Y Peirce le dice, no maestro, porque es un taller académico, teórico. Y Peirce le dice, pues claro, pues entonces, ¿quién desarrolla la teoría gestáltica? Yo, ¿no? Y Peirce le dice, sí maestro, pero esto es más teórico, vamos a hacer supervisión. Para no hacer el cuento largo, Polster tiene que acceder a decirle al maestro que sí.
Cuando llegan a Cleveland y hay un grupo de 30 personas, todas ávidas de conocer teoría gestáltica, pues Peirce dice, ok, estamos aquí para hablar sobre la terapia gestalt. ¿Quién tiene un tema para decir? Y inmediatamente alguien dice yo y lo pasa al frente y hace una demostración del trabajo práctico. Y dice, Polster no habló nada de teoría. Porque esta era una parte que él decía, que habría que más tener la experiencia que el expertise teórico para. Y en cambio la escuela de Nueva York es mucho más teórica, es mucho más académica y es mucho más metida en el estudio de la filosofía, de la fenomenología, del proceso organísmico. Entonces sí hay una diferencia importante en los modelos. Cuando en México conocemos y en Latinoamérica más el de California, pues la idea que se queda con la gente es que no hay teoría importante que revisar. Así es. Cuando no es así. Y creo que esto es justo lo que a nosotros como profesionales de la psicoterapia gestal, pues tenemos que ir reconociendo todo esto que ha venido sucediendo en el aprendizaje de la psicoterapia para poderle dar el lugar que corresponde, porque finalmente quienes continuamos tanto trabajando como escribiendo la nueva gestalt, que no es escribir una nueva gestalt, sino es aprender a poner los conceptos en el lugar en el que están, porque finalmente en todo esto que desarrolló prácticamente Peirce y que, como tú dices, los académicos de Nueva York fueron poniendo en un documento, sí converge. O sea, no es que Peirce estuviese haciendo una cosa en la práctica y lo que teóricamente se dice sea otra. A la hora que se revisa el aspecto teórico y que también se revisa o se supervisa la parte práctica, pues es lo mismo. Y entonces creo que aquí es donde tenemos que hacer un trabajo de mucha conciencia los psicoterapeutas gestálticos, de entender que con la gestalt no podemos hacer lo que queremos. La gestalt es la gestalt y está académicamente bien documentada y que sí hay muchas cosas por explorar, muchas más preguntas por hacer a nivel académico, por supuesto, pero no porque le haga falta a la gestalt algo, teóricamente, sino por el contrario, para poderla comprender mejor y poder entonces sí mejorar la práctica psicoterapéutica, que creo que esto es algo muy complejo a veces de entender para algunos modelos. Cuando nosotros nos formamos como psicoterapeutas gestálticos, siempre solicitamos trabajo personal con el enfoque gestáltico. Y aquí la dificultad de entender es que todos los conceptos en la teoría de la psicoterapia gestalt están implícitos en procesos personales, que si yo como terapeuta gestalt no los experimento, no puedo ni siquiera visualizarlos fenomenológicamente, perdón, en el otro, y entonces esto es lo que lo vuelve complicado. La gestalt no es una teoría que puede darse o implementarse, perdón, en la práctica, solamente desde que lo leo y lo comprendo. Necesito incorporarlo a mi experiencia personal, que creo que será un poco, tal vez, no lo sabremos, ¿verdad? Pero la intención de Peirce cuando decía la psicoterapia es práctica, está en la habilidad personal de un terapeuta. Sí, pero tiene que estar dirigida por un conjunto de conceptos teóricos, por un conjunto de conceptos en función de lo que es la habilidad del terapeuta que se tiene que desarrollar, pero no es que no haya teoría. Sí, todo esto que dices es muy acertado, nada más poniéndolo en términos de la teoría, es el libro de Peirce, Heffernan y Goodman desaparece, digamos, como de las imprentas y quedan libros pocos de los 50, porque en ese entonces esos libros lo tenía la gente culta que quería saber más de cuestiones terapéuticas, pero desaparece. Igual Sinker me cuenta que el grupo de Nueva York, Isadore Fromm específicamente, mantienen ese libro como guardado. Y si no lo prestaban, no había, y entonces ellos eran los custodios de la Biblia gestáltica. Y no se conocía mucho el libro. En México, el libro aparece, yo creo que gracias a
después de que Miriam Muñoz y el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt trae a Carmen Vázquez en el 2002, más o menos, 2001 creo, por ahí es, y ahorita hay una edición del 2021 en el Instituto de Miriam. Pero duramos muchísimos años sin ese conocimiento teórico, estaba escondido. Por eso ahora le hablan como de la Gestalt contemporánea, pero es el libro de los 50. ¿no? Así es. Y esta parte también es interesante, es cómo entra la Gestalt a México. Hay varios lugares, varias personas a través de las cuales llega la psicoterapia Gestalt a México, y bueno, uno de los institutos, hay que decirlo, más representativos en México con respecto a la Gestalt, pues es el de la doctora Miriam Muñoz Polit, que tiene su sede en la Ciudad de México, y que bueno, tú trabajaste muchos años con ella, y quizás también entender un poco esta formación que ella tuvo y cómo fue el acceso que ella tuvo a toda esta parte de la psicología y posteriormente poder desarrollarse en la psicoterapia Gestalt, va dando un contexto para entender que no es que la Gestalt haya llegado malintencionadamente a ciertas posiciones, ¿no? Sino había todo un desconocimiento teórico, por decirlo así, precisamente porque se venía desde esta forma de ir mostrando a la sociedad lo que era la psicoterapia Gestalt, única y exclusivamente a partir de estos modelajes o estas intervenciones que hacía Peirce. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito la historia que tú conozcas acerca de cómo es que se introduce la psicoterapia Gestalt a México? A México. Bueno, un poco el conocimiento que yo tengo es nada más como ponerte un poquito ahí para que ya tú sigas con la Gestalt. El desarrollo humano en México llega a través de Juan Lafarga en la maestría que tienen en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Y ahí es en donde Miriam Muñoz, junto con otros profesionales, también generan esta parte de este acercamiento hacia la psicología humanista, que es en donde pues está enfocada también la psicoterapia Gestalt. Entonces ahí es donde empieza a gestarse esto. Sí. Ciertamente la maestría en desarrollo humano de la Ibero es la que empieza a favorecer que el movimiento humanista tenga mayor fuerza. Ahí Miriam Muñoz tiene un maestro que se llama Anatolio Freiberg, que fue su maestro en términos gestálticos. No sé exactamente dónde Anatolio estudió Gestalt, seguramente fue en Estados Unidos con alguno de los iniciadores cuando Anatolio está estudiando, y Miriam se pega con él y ahí aprende a hacer la terapia Gestalt. Y Miriam pues es una mujer brillante que es autodidacta y estudia muchísimo, y entonces desde ahí es que ella inicia el instituto, porque los alumnos de ella en la maestría le piden que les dé clase de psicoterapia Gestalt. Y ahí empieza a desarrollar el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, que le termina llamando, y es es el instituto más grande del mundo en términos de alumnos. Así es. Y bueno, tú trabajaste con ella ¿por cuántos años? Yo tuve la suerte de conocer a Miriam Muñoz en 1988, por eso serían 35 años. Y después de que yo la conozco, me invita a trabajar con ella a la Ciudad de México, y luego ya después me dice, mejor pon el instituto en Morelia, siempre bajo su supervisión, su mentoría, ¿no? su generosidad, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. A mí me toca vivir ampliamente la generosidad de Miriam Muñoz conmigo. Es favoreciéndome los programas, la capacitación, y desde el 88 es que empezamos a trabajar aquí, y luego yo estuve también trabajando en el instituto en Coyoacán, primero en Viena y luego en Coyoacán, dando clase ahí. 25 años estuve con ella. Entonces, una gran cantidad de años, como podemos escuchar al maestro Gerardo McNair.
de historia, de conocimiento acerca de cómo se ha ido desarrollando la Gestalt en México y aquí en Morelia. Habrá otros temas que seguramente tocaremos, porque cuando les estamos contando de toda esta historia, pues hay otra historia paralela que tiene que ver con cómo en cada país se regularizan estos estudios, ¿no? En aquel entonces ni siquiera pensar que existiría una cédula específica para ser psicoterapeuta gestáltico. El día de hoy esto ya existe. Entonces eso ya será otro tema para una próxima cápsula de Gestalt con conciencia, porque justamente esto es parte de profesionalizarnos más siendo psicoterapeutas gestálticos. Entonces, pues bueno, a mí me parece una muy buena introducción al tema de lo que será la Gestalt. Me encantará escuchar y estar aquí nuevamente para, tanto contigo como con otros invitados, para poder así de una manera suave, pues más relajada, como puede ser la Gestalt, pero al mismo tiempo también confrontante en el sentido de pues conocer muchas realidades que bastantes jóvenes profesionales hoy de la psicología y de la psicoterapia no conocen acerca de lo que es la psicoterapia gestal. Por lo tanto, no la pueden vivir con la conciencia que correspondería y podemos generar juicios y críticas que no están bien fundamentados en el conocimiento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Vamos a comenzar con muchas dudas quizás, con mucha curiosidad que podemos dejar en función a lo que tú sabes de esta historia, y pues irás guiando estas cápsulas y será un gusto escucharlas. Pues empezamos con la necesidad de hablar de muchos conceptos importantes de la terapia Gestalt. Uno es el campo organismo-entorno, y ahorita estamos en un momento en el que Morelia tiene mucha agua y está lloviendo muy fuerte, no sé si se alcance a oír, pero yo siempre creo que el agua es vida y salud, y entonces la vivo como un buen momento para iniciar con este aguacero que tenemos, y que ello nos dé la posibilidad de ser más claros en esta presentación sobre las cápsulas de Gestalt con conciencia. Así es. Habrá mucho que hablar al respecto. Sí. Y pues bueno, como se darán cuenta, el aquí y el ahora se forma parte totalmente de nuestra personalidad, ya siendo psicoterapeutas gestálticos. Entonces, pues muy contenta y agradecida de que por ahí nos vean en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.